Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy voy a quejarme, que no suelo hacerlo mucho, pero hoy quiero quejarme, porque... ¿No será contra mí? No será contra ti, en absoluto, por favor. Porque no sé si tú estás pasando mucho por el túnel de la Victoria, de la Plaza de la Merced, quiero decir. ¿Sí? No sé si te está ¿Por el afectando túnel de a ti. Alcazaba? El túnel de Alcazaba, exactamente. No Creo sé que si es a un ti te está desastre afectando. lo que se va a Exactamente. hacer, pero bueno, ya está hecho y, en fin, ya lo sufriremos. Yo doy por hecho que eso en algún momento ya volverá a estar más operativo para todo el mundo, pero de momento está siendo algo caótico en el centro de la ciudad. A mí me está afectando mucho porque vivo relativamente cerca, vaya. Sí, porque, bueno, además fue una obra emblemática que en su día fue bastante arriesgada por el hecho de que pasaba por debajo del complejo del Alcazaba. Y ya está en ejecución al 90%. Está previsto que se inaugure dentro de unos días. Pero yo tengo muchas dudas sobre qué efecto va a tener eso en el tráfico porque se ha quitado un carril. Exacto. Y al final no hay que olvidar que es el túnel que permite la comunicación entre el arranque del parque y la zona norte de la ciudad. Yo tengo muchas dudas sobre eso y sobre todo también sobre la movilidad de los peatones. No me convence mucho, pero en fin. Y a quien creo que también, no sé si le molesta, pero de luego le afecta, a nuestro colaborador, Fernando Alonso, que sé que yo también por ahí cerca. Bueno, y tú que seguro además eres que- vecino. Exactamente, que seguro que también lo tienes Muy cerca. buenos días. Bienvenido de nuevo. Efectivamente, yo vivo en Calle Álamos y la verdad que, hombre, yo espero que quite ruido, efectivamente. Están poniendo ya los paneles de cristal, unos paneles de cristal tienen ya hecho casi un sentido entero. Yo imagino que eso quitará ruido a la larga, por si no se hubiera metido en esta obra que ha costado 1,5 millones de euros. Pues ¿no? sí, a mí hay una cosa de los paneles de cristal que me preocupa. No tiene nada que ver ni con la Alcazaba, ni con la obra, ni con absolutamente nada. Si lo visualizo según el proyecto original, los paneles de cristal de metacrilato, que en principio van a servir para aislar el túnel del ruido, representan un peligro porque si a ti te ocurre algo, si tú vas caminando y tú te encuentras a alguien que viene hacia ti, no con buenas intenciones, no puedes saltar. Está acorralado, digamos. Ah, ya. No puedes saltar. Sí. Sí. O sea, Sí, yo ahí lo dejo. Que Entonces, es algo que puede ocurrir, digámoslo. ¿sabéis qué pasa? Que hace unos años trabajé en un proyecto que se llama el Mapa del Miedo, que el Mapa del Miedo de las ciudades, que se hizo en Málaga, se hizo en Madrid, en fin, se hizo en un montón de ciudades. Y era zonas concretas urbanas donde, especialmente las mujeres, lógicamente, porque somos más vulnerables, sentían una enorme sensación de vulnerabilidad. Y uno de los sitios que ya señalaban como vulnerables era el túnel del Alcazaba. No tiene nada que ver con la seguridad, es decir, no tiene nada que ver con que ahí se produzcan ni atracos, ni ataques, ni nada, pero es la sensación tuya cuando... De inseguridad. Por ejemplo, zona del CAC Málaga es una de las más destacadas, la zona del Paseo de los Curas por el Paso de España de noche, tal. Y el túnel del Alcazaba era uno de ellos. Y creo que con esas mamparas de cristal va a ser todavía peor. Porque al final solo puedes correr hacia adelante o hacia atrás. Y antes, por lo menos, bueno, existía esa opción de decir, bueno, no vienen coches, salto la barandilla y tengo por dónde escapar, por cruzo. decirlo así. Pero eso lo tengo que ver yo. Y la verdad es que no me convence para nada la obra. Yo quiero ver cómo acaba, pero es verdad Lo que me siento, tú has empezado enfadado, No, sí, yo sí, me has pasado el enfado, Curro. Yo quería comentarlo porque es verdad que estoy viendo que, por supuesto, no está acabado, pero una solución que no sé cómo va a Hombre, resultar. y el problema No del sé cómo va a tráfico, creo que vamos a hablar hoy. Efectivamente, yo por lo que he leído en la prensa, quieren dejar 2 carriles en dirección a la Plaza de la Merced y un carril en dirección al parque. Eso. Sí, fíjate lo que va a ser tiene eso. que ser al revés. Tiene que ser, es por sentido común. Ah. Los follones siempre son hacia el parque, que es donde está la intersección semafórica esta que hay en el Parque General Totalmente, Torrijos. que además es malísima. Una cantidad, tiene un Que cruce dura muy complicadísimo, poco el semáforo. pues entonces ahí tiene que haber 2 carriles. Y luego un carril hacia la Plaza de la Merced y lo van a hacer al revés, cosa que tampoco entendemos. Yo es que pero creo, bueno. vamos, que esto ya es un suponer absoluto, creo que a lo mejor esto acaba siendo como una peatonalización de todo lo que es la zona de Calle Victoria, Plaza Bueno, de es la que Merced. no, o es que sea, la calle Victoria va a ser peatonalizada, Exactamente, que es decir, acabará. hay un proyecto para peatonalizarla. Yo, por poner contexto, nuestros oyentes tienen que decir, bueno, ¿y esto qué qué hacen viene? hablando ¿A qué viene? del túnel de la Alcazaba? Y es que hoy vamos a hablar del tráfico en Málaga. Del tráfico en aquellos años donde empezó, bueno, pues la eclosión del movimiento en coche. Eso es. De los primeros coches, de los primeros semáforos, que creo recordar que uno de los primeros estuvo en la Plaza de la Marina, ¿no? En la Alameda, en Alameda. la esquina con Calle Córdoba. Efectivamente. Ajá. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese tráfico histórico en Málaga, de cómo de difícil era ir
Por ejemplo, de Calle Lario al Teatro Cervantes, que ahora nosotros lo consideramos que está cerca, incluso andando, y bueno, y de toda esa maraña de callejuelas de la ciudad, ¿qué ocurrió con ellas cuando empezaron a incorporarse a la vida cotidiana de forma masiva los coches? Ahora mismo hay en Málaga 275.000 coches en Málaga ciudad, sin contar taxis, autobuses, camiones, etcétera, que es una barbaridad, porque sale más o menos a 1 cada 2 habitantes. ¿no? Sí, sí. Pero empieza a pluralizarse sobre todo en los años 60, 70. Hay que tener en cuenta, estoy mirando los datos, que en el año 1928 un Ford valía entre 5.000 y 6.000 pesetas, cuando en aquella época un albañil ganaba 10 pesetas al día. Entonces el coche era algo carísimo y muy poca gente podía tener coche, permitírselo, ¿no? Podía permitirse tener coche. Por eso no había entonces grandes problemas de tráfico. Qué barbaridad. Tú te remontas incluso a esos años 20 en los que empieza a haber un primer movimiento de automóviles por Málaga y por el centro urbano, por supuesto. Y lo primero que nos damos cuenta, o lo primero que cuentas tú en ese artículo que dejamos vinculado a la nota del podcast, es que ese callejero musulmán que Málaga heredó, pues no era muy amigo de la automoción. Obviamente no era una buena solución, al menos para ese arranque, ¿verdad? Claro, tú ves las calles que hay en el centro y que permitan el paso de coche. Pues, por ejemplo, en la calle Nueva siempre ha sido peatonal y muchas calles del centro no caben los coches, ¿no? Aunque nos parezca increíble, en calle Beatas, que es una calle muy estrecha, aparcaban los coches en los años 70, o en la plaza de Mijana, aparcaban también los coches. Pero verdaderamente lo que ha contado ahora mismo Ana, en la zona de la calle Calderería, al final de la calle Calderería, cuando se cruza con la calle Granada, allá había unos edificios que no permitían el paso de vehículos. Entonces esos edificios se echaron abajo en el año 30 y ya se podía comunicar la calle Calderería con calle Granada. Para hasta entonces, si una persona quería ir desde Calle Lario al Teatro Cervantes, tenía que subir toda la calle Lario, pasar por Duque de la Victoria y por calle Cister salir a la calle Alcazabilla, subir la calle Alcazabilla y salir a la Plaza de la Merced. Todas esas vueltas tiene que dar para ir al Teatro Cervantes, a no ser que fuera por carretería. Yo es que pienso, ¿no?, en esa, digamos, tramo norte de calle Granada, quiero decir, que ya está más cerca de la Plaza de la Merced. Y me parece completamente surrealista que por allí pasasen coches. O sea, si es que a día de hoy, que a nivel peatonal es agobiante porque hay mucho tránsito de gente y como que el hecho de pensar en que pasasen coches por allí, pues imagínate, tenía que ser una auténtica locura en el tráfico de la época. A mí mi padre me contaba que salía Carmen Polo de la catedral cuando venía a Málaga en Semana Santa. Y después de hacer su paseíto por la joyería, ¿no? En la joyería, bueno, lo hemos contado también. En Semana Santa. Estaba en la catedral, iba a la tribuna y el coche pasaba por calle Santa María. O sea, cogía el coche y calle Santa María, y atravesaba la calle Santa María para que era el camino más recto de la catedral a la tribuna. Exacto. Entonces, claro, por calle Santa María no pasaban coches, pero el coche de Carmen Polo sí. Sí pasaba, sí pasaba, ¿no? Pero es verdad que las calles del centro, que es lo que queríamos hablar, son calles herederas de la Medina musulmana y eran calles muy estrechas que no estaban pensadas para los coches, vamos, que era ciencia ficción en aquella época. Precisamente tú cuentas que entre ese lustro de entre 1925 y 1930, lo que aumenta notablemente es el número de coches que empiezan a transitar por Málaga, ¿verdad? Empieza ya ese crecimiento de independencia. Son los felices años 20, años que eran de gran desarrollo económico y de gran prosperidad. Antes de llegar a los años 30, los convulsos años 30, cuando ya llega la época tan complicada de la Segunda República con esa crispación política, social que había, pero los años 20 fueron en general años de crecimiento. Y efectivamente fue cuando creció mucho el parque automovilístico, el número de teléfonos, en general todo el desarrollo a nivel no solamente malagueño, sino a nivel español, fueron años muy prósperos, los años 20. Esa casi independencia, ¿no? De empezar a ser ya como individuos independientes, ¿no? Con una movilidad que no dependía de una cosa mayor, digamos. Sí, que se movían y además se comunicaban, se empezaban, porque lo decía muy bien Fernando. También el teléfono, que tuvimos un capítulo especial del podcast. Eso es. Acordaros, yo creo que fue con Víctor, de ese germen de la Málaga tecnológica como una gran fábrica de teléfono aquí en Málaga. Hay que tener en cuenta que en los años 20 no todo el mundo conducía. La gente que tenía coche, muchos tenían chofer. Sí, y entonces ellos mismos no conducían. El tema de los carnets de conducir, que entonces eran unos exámenes que se hacían delante de un ingeniero habilitado para esto, y entonces el ingeniero pues te hacía algunas pruebas y efectivamente comprobaba que podía llevar el vehículo, pero entonces eran fundamentalmente chofer. Yo siempre cuento que el primer coche que vino a Málaga en 1903, que era un Mercedes, se compraba con chofer, se compraba el coche con el chofer, y el chofer venía de Alemania, que ya había sido enseñada por la marca Mercedes a llevar los coches, y venían a Málaga, que se llamaba el chofer Otto.
Qué bueno. Que vino, y el primer coche de Málaga, del que tenemos constancia, lo compró un malagueño que tenía una tienda de pianos en Calle Larios que se llamaba José Grifo, que luego fue Rodolfo Prado, esta tienda Sí. luego se convirtió en Rodolfo Prado con el tiempo. Pues este fue el que tuvo el primer coche en 1903 y lo compraba con el chofer. O sea, el chofer era Qué curioso. como un extra Parte, más. claro. Porque eran, bueno, en los años 20 eran vehículos que pinchaban continuamente, que eran difíciles de arrancar, que hoy nos parecerían completamente Sí, que espartanos. necesitaba su técnica. Hoy un coche pues tiene un montón de comodidades, pero entonces hay que olvidarse de comodidades que tenemos hoy, como la dirección asistida, como el aire acondicionado, o como los baluna eléctricos. Todas estas cosas eran, bueno, en aquella época había Impensable. la bocina, las luces y poco más. Y los frenos. Y los frenos y el limpiaparabrisas, no habría nada más. Entonces eran completamente espartanos estos vehículos, ¿no? Pero eran un lujo en la época. Hay una cosa que también cuentas tú y que me parece súper curiosa en este artículo, que también suena casi a lujo por la manera en la que lo narras, y es la policía urbana y ese cambio de vestuario que tiene. La policía urbana en aquellos años, como hablamos de esos finales de los años 20, intentaba poner orden en el tráfico, sin mucho éxito, pero la gente con lo que se sorprendía sobre todo era por la vestimenta, que esto es una cosa que me llama la atención. Efectivamente. Entonces había muy pocos policías municipales en Málaga. Hoy puede haber, ¿cuántos puede haber? Más de 1000 probablemente, Sí, ¿no? sí. Puede haber más de 1000. Entonces habría muy poco. Y entonces es verdad que habían cambiado el uniforme, ya en los años 20 se modernizó el uniforme, hasta entonces la policía urbana llevaba un sable que era, claro, Que era poco práctico, era además. algo decimonónico, eso Sí, era sí. algo de... Y que movilidad cero. Y entonces ya se modernizó mucho en los años 20, entonces iba siempre con azul marino, iba vestido de azul marino. Un azul marino en Málaga, en verano, no es práctico. Entonces se le puso un uniforme a la Guardia Urbana que era azul marino en invierno y ya blanco en verano, que yo recuerdo de chico haber visto Sí. a los policías vestidos de blanco. Ah, sí, ¿eh? Y si llevaban una porra, ya no llevaban el sable, la porra que era algo muy moderno, pero claro que hoy estamos acostumbrados a ver los policías Ya, con la más porra, ligero, sí, ¿no? efectivamente. Entonces efectivamente cambió el uniforme también en aquella época, porque todo esto comentaba las necesidades ya del tráfico, de los vehículos, los primeros accidentes, las primeras multas, todo eso. Hay una anécdota precisamente que tú cuentas en ese artículo de un turista que tiene como objetivo, si no me equivoco, llegar al Teatro Cervantes, ¿verdad? Y que es una absoluta odisea, como estaba diciendo antes Sí, Ana, sí, que no efectivamente. puede llegar o que no puede llegar con comodidad allí. Pues tenemos que imaginar las calles llenas de gente. Los peatones no iban por la acera, los peatones iban por la calle porque no habían había ido siempre. una ordenación del tráfico, Claro. no había la doble dirección, no había semáforos, era un caos. Un caos. Y hay algunas grabaciones que me estaba acordando viniendo para acá de un holandés de los años 20 y se ven las calles llenas de gente, pero llenas de gente de malagueños, y a mí me recuerdan como si fueran medinas africanas de la cantidad de gente, además Sí. puestos en la calle. Entonces, claro, para circular un coche, hoy las calzadas están libres para los coches, salvo los pasos de peatones. Pero es que entonces la calle, la gente iba por el centro de la calle. Entonces, claro, todo esto dificultaba mucho el tráfico. Entonces, había un turista que vino, que lo dejó por escrito, un turista que no me acuerdo de dónde vino, pero que tuvo que coger un coche al final de Calle Lario y para ir a la Plaza de la Merced, y decía que aquello fue una odisea porque en muchos lugares no podía avanzar el coche. Pero no podía avanzar el coche por la gente que había, ¿no? Efectivamente. Sí, quizás hay una excepción en todo este el lío de tráfico, que fue Calle Larios casi desde el principio. O sea, es decir, las primeras fotografías que se ven de Calle Larios, a pesar de que efectivamente hay gente caminando por la calzada, sí parece que está el tráfico al menos centrado, valga la redundancia, en esa parte central de la calle. Y además una cosa curiosa, que ya la hemos comentado aquí 1000 veces en el podcast, sobre la circulación de vehículos en 1891 de carros y de carruajes, y posteriormente al poco tiempo de coches, es que el suelo de Calle Lario le decían el salón de baile precisamente porque estaba hecho con madera. Con tablones y listones de madera. Con tarugos de madera que servían para amortiguar el ruido de las llantas de los carros al pasar. Aquello no duró mucho y probablemente los coches no disfrutaran de esos tarugos de madera, porque con la riada de 1907 todo se fue al mar, y además dio muy mal resultado porque con la humedad se hinchaban, se ¿no? dilataban, claro, y saltaban. Pero que ya estaba en la ciudad esa planificación a corto o medio plazo de la circulación y la movilidad, al fin y al cabo. Y sí que es cierto que en las fotografías más antiguas de Calle Lario se aprecia cierto orden, pero lo que dice Fernando también era un auténtico horror. Calle Lario es una calle muy recta, muy Sí, ancha, efectivamente. donde hemos conocido aparcamientos nosotros y 2 carriles. Hombre, entonces cabían yo 3 cuando carriles de aparcaba en coche. Calle Lario era Había la 3 suerte de carriles. mi vida, y la Plaza de la Constitución cuando aparcaba alrededor de la fuente. Entonces, efectivamente, hay una foto de arena del
año 28, que creo que viene, que se va a publicar también, Exactamente. el año 28, que se ven los coches aparcados en el centro de la calle y se queda a un lado para un sentido y Claro. para el otro lado para otro sentido. Calle Lario tuvo siempre un sentido descendente hacia Sí. la Alameda, pero ya en los años 80 se le dio la vuelta y se convirtió en sentido Efectivamente. ascendente, Ujú. ¿no? A mí eso me ha llamado mucho la atención. Por una parte, lo de que la solución en aquella época, en la que no existía ese orden, como decimos, urbanístico, era aparcar en medio. O sea, como crear, digamos, una mediana, por decirlo así, con coches aparcados y ya se quedaban esos carriles a cada lado. Son en cada modas sentido. y los periódicos de la época se quejaban de que la calle Lario se había convertido en un garaje. Dice, es que la calle Lario se ha convertido en un garaje. Y entonces se prohibía, en los años 20, se prohibía otra vez el paso de carros. Se prohibía el paso de carros porque se veía que era una calle tan señorial y tan distinguida, Claro. que pase un coche de bagallón. Estaba prohibido y Arenas denunciaba, porque se veía la señal de prohibido pasar los carros y un carro al lado, ¿no? Denunciaba como infracciones de tráfico que hay, que Claro. haya montones, ¿no? Sí, sí. Y luego también me llamaba la atención lo que ya estamos diciendo. No existía ese orden, no existía ese civismo, por decirlo así, ¿cómo decirte? Con los coches, ¿no? Con Bueno, todo es que lo no se- esa había movilidad. educación vial en el sentido Exactamente, amplio de vial, la que palabra, no no sea la existía, palabra. con lo cual hubo que ir creándola a medida, bueno, igual que todo, ¿no? A medida que va surgiendo la necesidad y el problema, pues se van aplicando soluciones hasta que ya, bueno, pues... Eso es. Lo que me refiero es a eso, a que precisamente los coches no necesariamente iban por la derecha, como a día de hoy Claro, van, el sino que sentido iban era un poco el que por donde entonces podían. había muchas ventajas. Bueno, los problemas de tráfico, estamos hablando de un parque automovilístico en los años 20 que podían ser 2.000 coches en Málaga y ahora tenemos 200.000. O sea, estamos hablando de una risa. Pero claro, a la gente que nunca había visto un coche o que no estaban acostumbrados a eso, que 15 o 20 años habían aparecido todos los coches, como ahora tenemos el problema de los monopatines, pues entonces estaba todo el mundo horrorizado. Ay, ¿cuántos coches? A ellos les parecía que había muchísimos coches. La Alameda se abrió al tráfico en el año 24, Efectivamente. lo que es el centro de la Alameda. El centro siempre había estado abierto al tráfico, pero el gran problema comenzó cuando en el año 30 se derriba la última casa de la calle Calderería, la que daba con calle Granada, y entonces ya los coches pueden pasar de Calderería a calle Granada, y entonces la calle Granada, el primer tramo desde la Plaza de Constitución, es más estrecho, y entonces allí llegaban los problemas. Entonces hubo que poner por primera vez un sentido a la calle Granada, que en un principio fue sentido ascendente, de la Plaza de Constitución, calle Granada, y luego se salía por calle Molina Lario. Luego le dieron la vuelta, pero ya por primera vez se aplicó el sentido único, que hasta entonces el sentido era el que el conductor quería, ¿no? Claro. Y eso sí nos pareció... o sea, no había normas de aparcamiento, se dejaba el coche pues donde se... Entonces, no es como ahora, ¿no? Después una cosa que puede parecer menor, pero que sirvió mucho para organizar el tráfico en esa T de la Alameda y Plaza de la Marina y Calle Lario, que fue el poner la escultura de Ben-Lure del Marqués de Larios en ese final de la Alameda, y esa glorieta sirvió para reordenar el tráfico, sí, efectivamente. totalmente. Sí. Efectivamente, al principio, bueno, pues cuando se inaugura la estatua a principios del siglo XX, algo puramente decorativo, de homenaje al segundo Marqués de Larios, pero realmente después fue una solución muy importante para el tráfico a medida que los coches iban creciendo. Ahí en la aparcaban ciudad. todos los autobuses. A mí Efectivamente. no me ha gustado cómo lo han dejado ahora que estamos hablando de crítica, cómo lo han dejado la estatua de Marqués de Lario Sí. arrinconada. Yo creo que Tendría el que sitio, estar la el sitio de honor centralidad era en absoluta. el centro. Además, Sí. hace un eje muy bonito, que es justo el centro, al final de la Sí, calle Lario. efectivamente. Luego la otra fuente delante del Corte Inglés y la otra fuente al Almacén General Torrijos. Hace Ajá. ese eje con las tres fuentes. Y eso de dejarlo a un lado... Esos tres monumentos Claro, que son los absolutamente tres grandes emblemáticos. monumentos, Casi las línea dos fuentes recta, más ¿no? emblemáticas Porque de sí. Málaga. Hombre, la Fuente de las Tres Gracias, la Gitanilla. Las dos más emblemáticas Y de en Málaga el y el centro centro el Marqués Marqués de de Lario. Lario. La han dejado a un lado y sí que y han convertido la Alameda en una recta. La Alameda en una recta que bueno, que yo no sé, pero son decisiones de Bueno, al final eso urbanística. son decisiones urbanísticas, pero sí que es cierto que independientemente de que la Alameda haya que respetar el trazado, lógicamente la escultura, la estatua del Marqués de Lario podía haberse colocado de una manera mucho más central. Bueno, donde No había a lo estado mejor, toda no la a lo vida, mejor claro. en la línea, claro, efectivamente, pero no a lo mejor en la línea de las fuentes, pero de una manera que luciera más. O hacer la glorieta más pequeña, en vez de tan grande, a lo mejor la glorieta más Exactamente, sí, pequeña, se pero se reorientase podía un haber poco. buscado Pero alguna es cierto que solución. luce poco. Sí, a mí me parece que luce muy poco, sí. Sí, la verdad es que se ven fotos antiguas de donde estaba antes el monumento del Marqués de Lario y no tenía nada que ver. Que, por Y cierto, ya- el monumento del Marqués de Lario también ha ido cambiando un montón con el paso de los años, pero al principio el Marqués, también lo hemos contado alguna vez en este podcast, miraba hacia la Alameda, no miraba hacia la calle Lario. Porque el símbolo del poder
en aquellos tiempos estaba en la Alameda, en el clan de la Alameda, y Calle Lario al final, bueno, acababa de nacer. Sí que la proyección iba a ser a convertirse en poco tiempo en la calle más lujosa y más emblemática de Málaga, pero fue muy simbólico cuando se inaugura la escultura de Ben-Llull que el marqués mira hacia la Alameda y no mira hacia Calle Lario. Exactamente. Efectivamente. La Málaga cofrade, digamos, también echa de menos esa rotonda, por decirlo así, Claro. que hacía la rotonda, digamos, de la estatua del Marqués de Lario, quiero decir. Que era de las cosas más bonitas que había, sí. Esa vuelta que hacían los tronos de la Alameda, Calle Lario, era una preciosidad. Hay un cambio de recorrido también que lo hubiese influido, pero que es verdad que esa toma, digamos, como tú dices, de Alameda, para encarar esa rotonda con el Marqués de Lario y meterse ya en la propia calle, es algo que se ha perdido y que también era... Bueno, por la Calle Lario han pasado fuerte. los coches, quiero recordar, hasta el año 2004 o 2000. ¿Cuándo se personalizó la Calle Lario? A principios del siglo XX. Pues la Calle Lario a principios de... 2003. Creo que fue 2003. A principios de los años 2000. 2003. Sí. Creo que Yo sí, recuerdo haber porque- pasado a finales de los 90, primeros de los 2000, con el Sí, coche sí. se pasaba, yo que vivía en la Sí, Plaza sí, de la que se Merced, pasaba, se subía pasaba. la Calle Lario entera con el coche sin A ningún tipo principios de de la problema. década de los Sí, 2000, sí. Creo que fue efectivamente. aproximadamente en 2003 porque juraría que tú y yo estuvimos hablando de hacer algún podcast sobre Sí, los 20 especial. años. Entonces, a lo mejor fue De la en peatonalización 2002 o de Calle 2003. Lario. Entonces, sé que fue hace más o menos un añito aproximadamente. Vamos a ir cerrando el podcast contando algunas curiosidades. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que ese kilómetro por hora que estaba estipulado era de 15 kilómetros por hora. Y supongo que además en esa época se vería como una auténtica velocidad. Una velocidad endiablada. espantosa. Ahora todo el eje carretería Álamos, que es la última polémica de tráfico en el centro, con el tema del tráfico restringido y todo eso, está zona de baja permitido emisiones. a 20. Está Eso permitido el tráfico a 20, aunque en algunos sitios se han equivocado y han dibujado 30 en la calzada, pero está puesto a 20. Pues entonces se permitía 15 kilómetros por hora, que era una velocidad endiablada. Pues estos coches de los años 20, algunos alcanzaban 60, 80 kilómetros por hora de velocidad punta. Entonces estamos hablando de que 15 kilómetros por hora a ellos les parecía mucho, que 15 kilómetros por hora es una persona corriendo. Será un patinete, ¿no? práctico, un Bueno, un patinete patinete a va toda velocidad. más de 15 kilómetros Sí, por sí, hora. sí. ¿No? Y también daban muchos problemas la zona de la calle Especería Cisneros, porque es una calle que no es tan ancha como otras, que une la Plaza de la Constitución con todo lo que es la salida de la Tribuna de los Pobres, donde llegaban toda la gente de los pueblos, y por ahí pasaban algunos autobuses, que no son autobuses como los de ahora. Tenemos que hablar de que eran más pequeños que los microbuses. Pero entonces había puestos callejeros en el centro de la calle, mucha gente parándose, entonces decían que pasar por ahí un autobús pues era algo complicadísimo, y entonces esto también generaba muchos problemas también. Curioso, es curioso. Y tú estabas comentando antes el número de coches que había en Málaga actualmente, eran algo más de 200, en torno a 275.000, has dicho, si Actualmente no me equivoco, hay ¿verdad? unos 275.000 coches, sin contar los taxistas y autobuses, camiones, etcétera. Eso es, y tú cuentas precisamente que en aquella época, en 1929, en Málaga había algo más de 3.000 coches. Lo digo Claro, para matriculados, pero hay que contar Exactamente. los que circulaban por la provincia, o sea, coches que estaban matriculados pero estaban en Ronda o en Antequera. Luego también Málaga, como era un centro industrial importante, había mucha gente de toda Andalucía que venía a comprar el coche en Málaga. Entonces se matriculaba en Málaga, pero el coche circulaba por Sevilla, porque a lo mejor en Sevilla no había concesionario de esa marca. De esa marca, lo que Entonces, sea, claro. creo que había 3.500 coches matriculados, pero realmente el parque automovilístico sería no superior a 2.000 coches. Que es una diferencia, obviamente, abismal con lo que tenemos hoy en la ciudad. Claro. Fernando, mil gracias. No sé si te queda a ti algo en el tintero por Nos comentar, encanta pero siempre desde además que luego- nos traiga esa Podríamos hablar historia. de muchísimo, bueno, el centro de Málaga, yo que he vivido toda la vida ahí, y todos nuestros oyentes también lo recordarán, los problemas de tráfico que había en la Plaza Uncibay hasta Sí. hace no más de 20 No tanto, años. exactamente. La Plaza Uncibay era un nudo, y luego la calle Molina Larario, el último Efectivamente. tramo del Málaga Palacio, que había 5 carriles de coche Ajá. que se ponían como si fuera aquello una parrilla de salida cuando se ponía el semáforo en verde. sí, es verdad. Y esto ha estado hasta hace 20 Sí, años. sí, sí. Entonces, la circulación por coche en el centro ha sido una cosa muy, hasta hace 20 años, una cosa muy normal, ¿no? Curioso, la verdad es que es curioso recordar esa Málaga que nos parece muy lejana, pero que todo hemos vivido, ¿no? De Sí, ese absolutamente. tráfico. Bueno, tú menos, Curro, que... Bueno, pero lo he vivido. Yo me acuerdo del tráfico Poco, en Calle poco. Lario. Me acuerdo del ¿Sí? tráfico en Calle Lario. ¿Ah, tú te acuerdas del me tráfico en acuerdo, Calle Lario? Me acuerdo del tráfico en Calle Lario, sí. Así que bueno, eso me llevaré yo. Lo contaré a mis nietos. Eso. Bueno, Fernando, muchas mil gracias como gracias. siempre Pues nada, muchas por gracias a dejarte secuestrar, que Nada, ya yo encantado en este de estar final aquí de con curso vosotros. que me consta que está siendo frenético. Así que Como muchas siempre. gracias. Pues nada, muchas gracias. Ana, nosotros nos quedamos citados para la semana que viene. Déjame que recuerde a la gente que, como siempre, vamos a tomarnos ese descanso en agosto, pero que nos quedan... eso, Volveremos. Exactamente. Efectivamente, todavía nos queda. Nosotros, Sí. la gente que nos sigue, que ya va a ser el tercer verano, Curro. Pues tercero, Hacemos cuarto, 4 no en sé, octubre. Sí, exactamente. Que Sí. somos muy formales, cerramos por vacaciones en agosto, pero a mediados de septiembre estamos aquí como un clavo y por supuesto durante todo el mes de julio habrá memorias. podcast, exactamente, hasta el último fin de semana. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.